un informe, una comunicación en todo caso, se titula El cuerpo de la escritura, Falabella de Salvador Elizondo. Falabella de Salvador Elizondo. Leí por primera vez esta novela en un programa que presentó Noé Gittrick en la Facultad de Filosofía y Letras. Noé Gittrick y un equipo en esa época. Y desde aquellos años hasta ahora he regresado muchas veces a esta novela, exponiéndola en diferentes situaciones. Y ahora, mientras oía a Noé, dijo algo que yo anoté que me parece pertinente, acaso no públicamente, sino para explicarme a mí mismo. Es una novela para mí sirenaica. No sé. Desde su aparición hasta ahora, sirenaica. Es una palabra que sonó. Desde aquel momento hasta ahora, 55 años, los imaginarios culturales en relación con lo que en general llamamos erotismo han cambiado. Entonces yo he intentado en esta comunicación reflexionar sobre esa tensión que ya Noé mencionó de Barthes, placer y goce. En el curso de la novela de Elizondo se juega con los sentidos de tortura, cirugía y coito, constituyendo entre ellos inquietantes correspondencias, apuntando a que el dolor y el placer, la muerte y el orgasmo se fundan en un espacio común. El título de mi ponencia, El cuerpo de la escritura, Falabella de Salvador Elizondo, se enmarca en la propuesta de la mesa, formas del erotismo, narrativa y teoría. En el mundo ficcional de la novela, el cuerpo se erige en escenario central y se transforma en una caligrafía que apunta a significar la encrucijada entre la escritura y la vida, en el instante mismo que se narra, estableciendo la abismal diferencia entre la permanencia de la letra y la fugacidad de la vida. El título de la ponencia, el genitivo, el cuerpo de la escritura, alude, al menos en mi trabajo, a tres sentidos. En primer lugar, al cuerpo de la letra, a la materialidad del trazo en el texto, en el que es frecuente la aparición de trigramas y hexagramas vinculados con el I Ching. Asimismo, el relato está escandido por alusiones a los ideogramas, y en el final, un personaje traza un garabato en un vidrio empañado. La primera edición de la novela tenía por tapa, una tapa roja, con el carácter yu del chino mandarín. El segundo sentido de ese genitivo está relacionado con la figuración novelesca del cuerpo. El 10 de abril de 1905, en la plaza Ta Che Co de Pekín, era torturado hasta la muerte por el procedimiento de los 100 pedazos un asesino. Elizondo convierte al doctor Falabella en el autor de la fotografía que plasma la agonía del supliciado. Cito: el suplicio es una forma de escritura. Asistes a la dramatización de un ideograma. Joy Bataille, en Las lágrimas de Eros de 1961, recoge la fotografía de la tortura que ya había sido publicada anteriormente. No es pertinente para este trabajo dar cuenta de que allí hay algún error, porque, bueno, pero es esa fotografía publicada por George Bataille la que de alguna manera desencadena el texto de Elizondo.
Trataba de retener esa imagen terrible dentro de un meollo de sensualidad, una imagen para ser evocada en el momento del orgasmo. Otra cita. Una aterradora persistencia de esa imagen, como la fotografía de un hombre en el momento de la muerte y el orgasmo, se grabó en su retina ávida del color de la sangre. En Rayuela, el personaje que es el Chino Wang tiene una reproducción de esta fotografía en una cartera de cuero negro, o sea, una condensación de la simbología sadomasoquista. También aparece mencionada en la novela de 1965, del mismo año de Farabeat, Ceremonia de un cuerpo, del italiano Giancarlo Marmori. Y en 1969, Severo Sarduy publica Escrito en el cuerpo. Me voy a extender en el tercer sentido aludido en el título de mi ponencia, vinculándolo con la teoría. En particular porque en el curso del proyecto que dirige Gustavo L'espada, y especialmente por la impronta que él se preocupó por imprimir, hemos puesto particular énfasis en las aproximaciones teóricas al concepto de erotismo desde distintas perspectivas. Aquí expongo la que considero más viable para su abordaje en consonancia con la novela en la que he centrado mi investigación. En 1973, Roland Barthes publicó El placer del texto, dentro de lo que se ha considerado su segunda etapa de pensamiento crítico, en la cual dialogó con teóricos como Freud y Lacan. En el caso de ese libro, fácilmente puede percibirse la influencia del pensamiento psicoanalítico. Barthes plantea conceptos centrados en la experiencia del sujeto, como el goce y el placer, a través de una reflexión en torno al lenguaje. Para Barthes, es el lenguaje el principal sujeto y objeto del placer, mientras el texto, que a su vez resulta una suerte de contenedor de ese lenguaje, presenta rasgos del cuerpo humano capaces de generar con quien se disponga a interactuar con él una relación erótica. Si bien la propuesta del cuerpo del sujeto como un texto tiene su origen en el psicoanálisis, cabe decir que en el mismo año de 1973, año de la publicación del placer del texto, Lacan presentaba su seminario número 20, donde exponía que un hombre no es más que un significante. Pero Joyce, ¿qué es? Es exactamente lo que les he dicho recién. Es un largo texto escrito. Es decir, que el sujeto puede leerse desde una infinidad de maneras diferentes. Toda la cuestión está ahí. Lo novedoso de la reflexión de Barthes fue que revirtió esa visión y planteó el texto como un cuerpo. En esta perspectiva se centró entonces en dos elementos importantes: el lector y la cultura. El lector es aquí para Barthes un espacio de expansión donde el lenguaje cumple a través de su cuerpo, el texto, una función seductiva. La escritura es la prueba máxima de un deseo por el lenguaje siempre latente en el lector. El lector, andando en la búsqueda de su placer textual, llega a convertirse en un seductor también, y su medio para conseguirlo, la escritura, es al mismo tiempo su objetivo. Cuando Barthes señala que la escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su Kama Sutra, está develando la posibilidad que en ella hay para una combinación de elementos, intercambio de posturas entre el lector y el escritor. La metáfora es barthesiana y a mí me produce goce y placer repetido. Desde luego, la cuestión es también una relación de poder entre alguien que recibe, lee de manera pasiva y alguien que prefiere proporcionar activamente el placer textual.
en la relación erótica que se da entre estos dos cuerpos, el texto y el lector, siempre está interviniendo la cultura. Por eso hice la referencia al principio que los imaginarios culturales, a partir de los cuales los diferentes lectores o los diferentes lectores que he sido yo frente a esta novela, varían. Digamos entonces, a manera de metáfora continuada, que la cultura es un marco. De hecho, en esta, aquello que confina el placer. La cultura vuelve entonces bajo cualquier forma, pero como límite, dice Roland Barthes. A veces sucede que la voluptuosidad del cuerpo textual desborda esa suerte de corsé, que es la cultura. Y entonces es cuando acontece el goce. Barthes propone la dicotomía placer-goce para dar un cierto tipo de clasificación a las experiencias de lectura y sin duda también de la escritura. Son clasificaciones que constantemente se entremezclan, cuyos fluidos conviven en un mismo evento con vigorosos lenguajes. Con todo, Barthes logra exponer algunas diferencias entre placer y goce. En mi opinión, estos estados a veces se derivan uno del otro. Roland Barthes indica que existen dos límites desde los cuales es posible leer y evaluar un texto: la subversión y la cultura. Un texto que está dentro de los límites de la cultura permite al autor decir y hacerse comprender por otro que comparta el mismo código cultural. Esto implica una suerte de apertura al diálogo por parte del lector que, cuando se logra, provoca un estado de placer directo, límpido, que no transgrede ni desestabiliza. Leer es asistir al desnudamiento de un cuerpo, el del texto. El acto de lectura conlleva que el lector descubra las zonas más significativas del cuerpo textual e imagine poco a poco los significados que se encuentran encubiertos, ya que es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee, es decir, que se acaricia superficialmente aquello que construye el placer de los grandes relatos, dice Barthes. De acuerdo con esto, la interpretación y la crítica literarias son la puesta en escena de cómo el juicio estético está basado, no pocas veces, en el placer subjetivo. La crítica, dice Barthes, se ejerce siempre sobre textos de placer. La distancia entre los conceptos de tortura y cirugía en la novela de Elizondo está marcada en que el objetivo de la primera, la tortura, es el sufrimiento, y el de la segunda lo constituye la cura. Sin embargo, Elizondo lleva a cabo un juego novelesco que va aproximando a ambos conceptos hasta fundirlos. El procedimiento consiste en explorar las evidentes similitudes entre el suplicio y la intervención quirúrgica y asignarles una finalidad en principio ajena a ambos, el placer. Un paso más allá, las equivalencias entre un método de tortura que consiste en que el supliciado, cortado en partes, dure con vida el mayor tiempo posible antes de alcanzar el punto culminante, el de la muerte, por una parte, y un texto narrado en fragmentos y dispuesto en fragmentos, es decir, cortado en partes, que se va desplegando hasta el final, es decir, que su objetivo es postergar la revelación del sentido por otro. Entonces, esto es lo que me lleva a pensar, ya no como crítico literario, sino como lector sirenaico, tomando en préstamo la definición de Noé, el concepto de goce bartesiano. La pregunta sería, como crítico literario, como profesor de literatura, que no me he podido despegar del texto de Elizondo a lo largo de los años, es más porque me produce goce que porque me produce placer. El lector no puede desprenderse de su actividad perversa. El lector se sitúa en la posición de voyeur.
En Falabella este aspecto es teatralizado, puesto en escena. Y cierro mi presentación con 2 citas de la novela. La ambigüedad de la escritura china es maravillosa y de esa forma que se concreta allí en la imagen del suplicio, podemos deducir todo el pensamiento que es capaz de convertir esta tortura en un acto inolvidable. Segunda cita. ¿De quién es ese cuerpo que hubiéramos amado infinitamente? Y entonces voy al artículo de la ponencia, de mi ponencia. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de la escritura. Entonces me parecía que este era un punto en el que yo podía exponer esa vacilación entre el crítico literario que lee por placer y el voyeur que lee por goce. Me parece que ahí nos acerca, o yo me puedo acercar, o a una tentativa de aproximación al erotismo. Gracias.